ahora con la unidad 4, naturales americanas. Ya en la unidad número 4 nos vamos a adentrar en los procesos de complejización social, ¿sí?, que se dieron en el territorio de América, ¿sí? Para poder hablar de estos procesos de complejización social, primero los voy a tener que adentrar o les voy a tener que presentar el término de cacicazgo o jefatura, ¿sí? Porque sería la denominación que recibirían a nivel de organización social los pueblos o las sociedades que consideraríamos complejas, ¿sí?, que ya están en un nivel de organización social complejo. Para el territorio americano han recibido diferentes nombres como cacicazgo o jefatura o curacazgo, vamos a ver más adelante. El término de jefatura o chiefdom, ¿sí?, como viene la traducción del inglés, es un concepto utilizado para clasificar un tipo de sociedad y se lo debemos a la antropología social, ¿sí?, y a sus corrientes neoevolucionistas de mediados del siglo XX. Es a partir de ahí en donde surge este concepto, ¿sí?, de complejidad social y de jefatura o cacicazgo. El manservice, ¿sí?, reestructura un sistema que ya había creado el antropólogo Morgan, ¿sí?, un evolucionista unilineal del siglo XIX, ¿sí? Unilineal, ¿por qué? Porque él cree que la evolución de las sociedades se daba siempre en un sentido lineal, ¿sí?, siguiendo una misma trayectoria todas las sociedades del mundo. Morgan crea este sistema unilineal y divide a las sociedades en 3 etapas, ¿sí? Él va a hablar de que el nivel más bajo de complejidad social es el salvajismo, luego estaría la barbarie y el nivel más alto de evolución social sería la civilización. Estas son las ideas de Morgan, que luego el arqueólogo Gordon Childe las acepta y las traslada también a la arqueología. El Manservice, ¿sí?, ya para mediados del siglo XX, ¿sí?, en la década de 1950, toma estas ideas de Morgan, ¿sí? Ya hablamos de un neoevolucionismo porque si bien él sigue con esta idea evolucionista de que las sociedades atraviesan estadios, ¿sí?, consecutivos, en donde iría de una menor a una mayor complejidad, pero ya para las décadas de 1950 está enriquecido por críticas y mucha más bibliografía de la que contaba Morgan para el siglo XIX. Ese modelo o esa estructura unilineal, Servit la va a dividir en 4 tipos de sociedades, ¿sí? Nuevamente las va a ordenar de menor complejidad a mayor complejidad a nivel de la organización social, colocará las bandas en el nivel de menor complejidad social, luego vendrían las tribus, las jefaturas y el Estado. Y estas dos últimas, ¿sí?, las jefaturas y el Estado, serían sociedades que ya han atravesado procesos de complejización social, ¿sí? Ya no estaríamos frente a sociedades con una organización social simple. Aquí está el cuadrito clásico, ¿sí?, de Elman Service, ¿sí?, en donde veríamos a las sociedades tipo banda, ¿sí?, que tendrían su economía típica sería la caza y recolección, ¿sí? Se regularían a nivel local, ¿sí? Cada banda sería como un grupo multifamiliar y ahí terminaría el grupo. Y los ejemplos antropológicos, ¿sí?, de sociedades contemporáneas que daría Service serían la de los pueblos inuit, ¿sí?, los pueblos esquimanos, o los pueblos Sam, ¿sí?, los bosquimanos Sam de África, de la sabana africana. Luego, para el nivel de organización social de tribus, ¿sí?, el Manservice diría, bueno, tendrían una economía
en donde comienza a haber algún tipo de horticultura, ¿sí? De prácticas agrícolas y pastoralismo. O sea, la regulación, o sea, la sociedad podría ser local o regional, o sea, la tribu podría estar conformada por más de de una familia extensa, ¿sí? Y pone como ejemplo a las sociedades Yanomami, ¿sí? De Brasil, a las Nuer y a las Capauca. Luego ya estaríamos ante las jefaturas, ¿sí? Ya aquí estaríamos hablando de niveles de complejizaciones sociales más altos. Entonces, el chiefdom o la jefatura para el manservis pueden ser tanto agrícolas como pastoras, como también pueden tener algún tipo de agricultura nómada o agricultura itinerante, como se conoce. Ya el nivel el grupo ya sería regional, ya no estaríamos hablando de familias extendidas, sino de grupos, de pueblos, ¿sí? que ocupan un extenso territorio y que se identifican bajo este liderazgo de esta jefatura, y pone como ejemplo, ¿sí? a las jefaturas clásicas de la Polinesia, ¿sí? O a los grupos Cherokee, y luego ya estaríamos con los estados. Pero el Manservit hablaría, bueno, los estados es un tema muy complejo porque tenemos los primeros estados, ¿sí? Los primeros estados antiguos, ¿sí? Los estados antiguos como los de la Mesopotamia, Egipto, o los estados originarios de América, pero también dice los estados modernos, ¿sí? En donde hay una industrialización, ¿sí? A nivel de la economía, no solo, por supuesto que hay una agricultura totalmente desarrollada y ya hay procesos de manufactura industriales. La regulación es permanente y es regional, ¿sí? Es toda una región que tiene un control total y permanente por parte del Estado, y bueno, los ejemplos son los que les dije al comienzo. Bueno, aquí es una síntesis, ¿sí? de este modelo neoevolucionista, ¿sí? Si nosotros quisiéramos pensar en las sociedades americanas, ¿sí? Del pasado, que podrían ser adscritas como bandas, ¿sí? Pensaríamos en las sociedades del Paleoindio o del Arcaico Temprano. Ya para las sociedades tribales, ¿sí? Las sociedades de tribus, estaríamos frente a los tipos de sociedades que vimos en la unidad anterior, ¿sí? Estas sociedades que están atravesando procesos de sedentarización, de domesticación, comenzando con la manufactura, ¿sí? De determinadas tecnologías como la cerámica, la textilería, ¿sí? el manejo de los metales, la orfebrería y demás, se relacionarían a las sociedades formativas. Luego, para las jefaturas, que recuerden, estamos hablando del primer nivel de sociedades complejas, ¿sí? En donde hay una complejización, en donde hay una desigualdad que está institucionalizada, en donde el jefe es un jefe, puede ser político o religioso, pero que es de carácter hereditario, ese lugar de líder o de jefe. Para nuestra zona, ¿sí? Para el noroeste argentino, los Andes centro-sur, las sociedades que se llamaron de los desarrollos regionales o de los periodos tardíos, ¿sí? Y luego estarían los estados, en donde ya hablamos de una gran complejidad social y jerarquización, ya aparecen clases sociales, estratificación social muy clara, y aparecen instituciones, ¿sí? De control estatal, control religioso, control militar, instituciones militares, educativas y demás. Para el caso de América tendríamos, bueno, los antiguos estados de Tiwanaku, los incas, los olmecas, los mayas, Teotihuacán, aztecas, etc. Pero en esta unidad nos vamos a centrar en
en este primer nivel, ¿sí? El de la jefatura, ¿sí? Este primer nivel de complejización social. En antropología social, una sociedad de jefatura es un tipo de organización sociopolítica en la que una figura de autoridad controla algunas funciones administrativas en una sociedad. A diferencia de los estados, ¿sí? En las jefaturas no poseen órganos centrales de decisión y en muchos casos tienen dirigencias carismáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en un estado podemos llegar a tener un general militar o un sumo sacerdote, ¿sí? Que es distinto del jefe de estado, ¿sí? En el caso de los incas, ¿sí? El inca es el jefe de estado, es el jefe del estado, y a su vez el inca tiene por debajo una serie de jefes por áreas económicas. Imagínense el estado moderno, ¿sí? Tenemos el presidente y luego tenemos ministros que se ocupan de determinados aspectos del estado. Eso es lo que la jefatura no tiene, ¿sí? En la jefatura el liderazgo, la desigualdad está institucionalizado, el liderazgo es hereditario, ¿sí? Pero no suele llegar a tener estos subjefes, por así decirlo, que se ocupan de un aspecto de la sociedad. Las jefaturas pueden ser de una amplia gama para las que se han acuñado términos tales como jefaturas simples o jefaturas complejas. Para las primeras, ¿sí? Las jefaturas simples, siempre se asocia a un líder con funciones rituales o religiosas o jurídicas o de relaciones exteriores. Son roles inestables, ¿sí? Y se basan en las relaciones interparentales. Tienen una frágil unidad política y son inestables, ¿sí? Pueden entrar en conflicto en cualquier momento. Para las jefaturas, en el segundo, para las jefaturas complejas, ya algunos autores consideran que son un tipo de protoestado, o sea, de un estado en formación. El jefe acumula mayor autoridad, la centraliza y tiene un mayor poder coercitivo para modificar las relaciones igualitarias, o sea, horizontales dentro de su sociedad, dentro de su etnia, con la que a menudo percibe algún tributo, ¿sí? Va a estar recibiendo tributo de los líderes de las aldeas más pequeñas que forman parte de su jefatura. Para los neoevolucionistas, la formación de jefaturas complejas y estados se da en situaciones de tensión para los grupos humanos, ¿sí? Para ellos, las sociedades recurren a la complejización social y las personas ceden, ¿sí? Ceden ante autoridades que les controlen y les digan cómo tienen que organizarse en situaciones críticas, ¿sí? En situaciones de guerras, de conflictos o de escasez de recursos, en épocas de sequías, ¿sí? O bajo alguna presión externa muy grande ambiental, ¿sí? Si no, los neoevolucionistas dirían las sociedades, las personas, las familias no cederían tan fácil el control, la toma de decisión en una persona, ¿sí? Desde que apareció este esquema, ¿sí? De estadios, los arqueólogos lo asumieron sin ninguna reflexión, ¿sí? A partir de la década del 50 y comenzaron a emplearlo para explicar los procesos socioculturales prehispánicos. Se asume que la jefatura es un paso previo al Estado, porque recuerdan en el pensamiento evolutivo, ¿sí? Las sociedades van atravesando estadios, en donde cada estadio representa un progreso frente al estadio anterior. Entonces, bueno, aquellas sociedades que se organizan como jefaturas es porque luego se transformarían en estados, ¿sí?
Para este modelo clásico, para este modelo evolucionista, los criterios clásicos para definir un cacicazgo serían: hay una centralización política, pero sin el poder coercitivo del Estado. Tiene que haber una redistribución, ¿sí? O sea que el jefe centraliza, ¿sí? Recibe tributo, almacena, centraliza y luego redistribuye entre los miembros. El parentesco es el medio por el cual se consolida un clan o una élite, ¿sí? Recuerden que el poder es hereditario, entonces va a haber élite dentro de la sociedad, va a haber grupos de élite o familias de élite como castas nobles dentro de la sociedad, y van a estar luego el resto de los miembros, artesanos, agricultores, pastores, que nunca van a poder llegar a ser jefes, ¿sí? O caciques o curacas. Y el ritual o la religión va a ser el medio de cohesión en la jefatura. Ya en el Estado, el medio de cohesión, ¿sí? Va a ser la fuerza militar o las fuerzas armadas, un ejército, algo semejante. Nosotros tenemos en la bibliografía un par de textos de Griselda Sarmiento Fradera, ¿sí? Ella es una de las primeras, ¿sí? Que hace una crítica, una revisión de este concepto de jefatura tomado del neoevolucionismo. En 1993 ella trabaja en el área mesoamericana, ¿sí? Revisando los casos de las sociedades identificadas como jefatura, realiza esta crítica o esta revisión del concepto. Primero, nos advierte que las sociedades no se pueden reducir a un listado de rasgos, sino que son entidades complejas, resultado de la interacción y la articulación de diferentes aspectos sociales. Esta autora propone una alternativa para explicar el surgimiento de las jefaturas a partir ya de otro marco teórico. Se sale del evolucionismo y lo propone a partir del materialismo histórico y lo llama justamente procesos de jerarquización social. Para esta autora, la clave para entender la jerarquización social está en el análisis de las relaciones sociales de producción, es decir, en las relaciones que establecen las personas entre ellas y a su vez con las herramientas y los medios en los procesos de producción, sean estos procesos de producción agrícola o de alguna manufactura, ¿sí? Como los textiles, la alfarería, ¿sí? Y demás. Así Sarmiento analiza el proceso de jerarquización social dentro de sociedades tribales agrícolas. Determina que a medida que la agricultura se vuelve central en la economía de los pueblos, se acentúa el carácter cooperativo y colectivo del trabajo que se asocia a una propiedad comunal o colectiva de los medios de trabajo de la tierra. Pero al cambiar la propiedad sobre los medios de trabajo, es decir, sobre las herramientas o sobre la tierra, es que vemos cómo se inició el proceso de jerarquización. Para esta autora, los cambios en el parentesco se producen dentro de un mismo linaje, en donde algo que antes era colectivo pasó a ser posesión de un grupo reducido y privilegiado. Pero para que la jerarquización se establezca y se reproduzca en la sociedad, hace falta que surjan otras actividades, dice Sarmiento Fradera, que sean independientes a la producción de alimentos. En este caso sería la producción de cerámica, la textilería, ¿sí? La metalurgia, y que este grupo también realice un control sobre el mismo. O sea que estas personas no solo tienen que controlar la producción de alimentos, sino la producción de todo tipo de bienes manufacturados por ese grupo. Para Sarmiento Fradera es a través del almacenamiento y redistribución que el grupo jerárquico ejerce su control. Este grupo dominante necesita legitimar su control y lo realizará a través de la religión, característico de las jefaturas.
Y así la diferenciación social surge del control de la fuerza de trabajo que ejerce un grupo sobre otro dentro del mismo linaje. Luego, los sectores jerárquicos de diferentes linajes establecerán alianzas y redes con otras sociedades. Otra de las críticas al concepto de jefatura la vamos a tener por parte de un antropólogo argentino, Axel Nielsen, ¿sí? En 2006 encuentra analizando las sociedades de desarrollo regionales, ¿sí? De los Andes Centro-Sur, sobre todo del sur de Bolivia y del norte de la provincia de Jujuy, encuentra una incapacidad del modelo de jefatura para aprender la organización de las sociedades pre-incas de los Andes circumpuneños y que las tipologías neoevolucionistas son herramientas teóricas inadecuadas para conceptualizar los procesos sociales ocurridos a lo largo de la historia prehispánica en el área. En el núcleo del programa evolucionista cultural, tanto el clásico como el de Morgan o el neoevolucionismo de Elma Service, se encuentra la idea de que la variabilidad en la organización de los grupos humanos puede ser reducida a un número limitado de tipos, definibles mediante un conjunto de rasgos sociales, políticos, económicos, funcionalmente articulados y covariantes, y que el cambio consiste en el tránsito reiterado en diferentes lugares y épocas de poblaciones concretas de un tipo de organización social al otro. ¿Qué es lo que va a decir Nielsen? Que esto es imposible de observar en las sociedades complejas, ¿sí? Del sector circumpuneño de los Andes, ¿sí? Que no se dan estos rasgos, ¿sí? No se pueden identificar toda esta serie de rasgos y si bien existe una complejidad social, no estaría respondiendo en los términos de esta evolución neoevolucionista.